comienzo con Alemania. Acá presenciamos una crisis en términos económicos, en primer lugar, con una recesión tremenda, oficial desde hace 2 años, extraoficial para mí desde hace 5 años, y en términos de economía real todavía no restablecieron los niveles del producto previos a la pandemia, con inflación, ya no tanto como en 2022, pero con una inflación respecto a los salarios completamente desbocada, con una desindustrialización inaudita, ¿sí? La última noticia, la decisión de Volkswagen de no determinar el cierre de plantas, pero sí, en acuerdo con el sindicato, para el 2025 el despido de alrededor de 30.000 trabajadores. Eso como negociación para no realizar el cierre de plantas de producción de industrias de Volkswagen, la principal empresa multinacional alemana. Bueno, lo mismo en todo el resto de las grandes empresas alemanas, especialmente en las dedicadas a la industria, en Thyssen, la acerera, en BASF, la química, y así, una tras otra. Bueno, las otras automovilísticas en Daimler, en Mercedes algo parecido, en BMW lo mismo, y en algún caso incluso esta crisis económica genera, ahora menos, pero generó en su momento escasez de productos y escasez de energía. Tema desencadenante de la ruptura apareció en la decisión del canciller alemán de realizar un envío de dinero a partir de una de las partidas asignadas a el Ministerio de Economía, comandado por los liberales. Ellos preconizan un modelo de austeridad total, de neoliberalismo absoluto, y no querían realizar un gasto mayor. El ministro de Economía y presidente de los liberales no querían realizar un gasto mayor, una entrega de esos dineros al gobierno central para su envío como ayuda a Ucrania, y entonces rechazó este pedido de fondos y respondió, bueno, si usted quiere ayudar realmente a Ucrania, entonces despache los misiles Taurus, unos misiles de largo alcance alemanes, los cuales afortunadamente Scholz no despachó hasta el momento. Tanto los liberales como los verdes, por cierto, los más belicosos de todos, quieren la entrega de estos misiles. Podrían realizar ataques de hasta 500 kilómetros dentro del territorio ruso, y eso, según las palabras del propio Putin, eso posicionaría a Alemania como un objetivo legítimo para una respuesta militar rusa en el caso de un ataque. Y estamos presenciando los ataques de Ucrania con misiles occidentales, los famosos misiles ATACMS estadounidenses y los Storm Shadow británicos. La semana pasada ataques, la anterior también, ya, si no recuerdo mal, en más de 6 oportunidades. Y Putin estableció una línea roja con la argumentación de que esos ataques no solo connotan un ataque contra el territorio ruso con armas extranjeras, en este caso estadounidenses y británicas, eventualmente con armas alemanas, en el caso de cesión de estos misiles, sino que además esos ataques connotan la participación directa de las potencias extranjeras, porque primero realizan la operación de estos sistemas complejos de misiles personal militar estadounidense o británico, o francés en el caso de los misiles Scalp, los mismos que los Storm Shadow, pero hechos en Francia. También realizan los ataques a partir de la inteligencia de la OTAN, ¿sí? Con lo cual, armas estadounidenses, operadores estadounidenses e inteligencia estadounidense. Por eso respondió Putin ya hace tiempo, en septiembre: si comienzan este tipo de ataques contra objetivos en territorio ruso, nosotros podemos responder libremente contra cualquiera de estos países. Y por ahora respondió quirúrgicamente con ataques contra Ucrania, pero con la introducción del misil Oryezhnik, el misil conocido como Avellano. Va a estar caracterizada la política exterior de Estados Unidos por el belicismo, eso sin dudas, pero con otros objetivos. En Ucrania ya la misión cumplida y el riesgo de una guerra demasiado grande, de una guerra directa con Rusia demasiado grande, ¿sí? Con lo cual entonces Alemania va a aparecer Alemania y Europa en una situación todavía peor a la actual, porque si no pudo toda la OTAN, conformada por básicamente Europa y Estados Unidos como principal potencia militar, si no pudieron todos juntos contra Rusia, mucho menos va a poder Europa sola, ¿sí? Claro. Aún así,
a pesar de todo esto y del terror, de la ola de terror generada por la victoria de Trump en todos los partidos sistémicos europeos, tanto de izquierda como de derecha, porque todos ellos con este consenso hegemónico de guerra contra Rusia hasta el último ucraniano, aún así no van a flexibilizar sus posiciones, por lo menos esa es mi lectura, no van a rectificar en cuanto a esto y patrocinarán la guerra como puedan, sin el apoyo estadounidense o sin un apoyo estadounidense tan fuerte como hasta ahora. Donald Trump amenazando con rescatar y recuperar el canal de Panamá, ¿verdad? Que según él ha sido poco menos que robado por los panameños en función de aquel famoso tratado de Torrijos-Carter que se firmó en el año 1977, se ratificó por ambos congresos en 1978 y que llevó a la devolución del canal el 31 de diciembre de 1999. Pero hoy parece que Trump quiere recuperar el canal con acusaciones que no tienen ni pie ni cabeza, y no solo eso, sino una vez que hable Abdiel, vamos a ver que también quiere comprar Groenlandia, anexar Canadá y, por supuesto, anexar Cuba, Puerto Rico, las islas que hay ahí en el Caribe, todo en nombre de la seguridad nacional de los Estados Unidos y del imperio de la libertad en el mundo. Así que, Abdiel, te escuchamos. Contanos cómo está la cosa. Bueno, un cordial saludo a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Hola. ¿Se te escucha bien? Sí. Sí, bueno, un cordial saludo. Bueno, me disculpan un poco por el sonido ambiente, porque estoy también por el interior del país, pero también atendiendo gustosamente este llamado del maestro Atilio. Bueno, sí, tenemos una semana bajo el ojo de la tormenta por las declaraciones del presidente electo por el 21. Empiezan, ya él viene con estas declaraciones ya hace mucho tiempo, de que aquí hay chinos, de que aquí mandan los chinos, pero el 21 él hace unas declaraciones y como plantea bien Atilio, él menciona dos palabras que es recuperar el canal por temas de seguridad nacional. Y todos sabemos que cuando Estados Unidos habla, o al menos su presidente electo habla de seguridad nacional, es un tema muy serio. No hay que tomárselo a prisa esta afirmación. Entonces, a partir del 21, él empieza a hacer algunas declaraciones desde nuestro punto de vista temerarias. Por ejemplo, señala que los estadounidenses están siendo estafados, habla de, como ya señalaba, de recuperar el canal, de la presencia china, y entonces el presidente panameño, José Raúl Mulino, que es un presidente con bastante trayectoria y representa a los sectores empresariales de Panamá, un presidente con mucha trayectoria porque José Raúl Mulino fue vicecanciller y canciller luego de la invasión. Así que es una figura que conoce muy bien, incluso una figura cercana a los intereses estadounidenses. José Raúl Molino es un tipo con muchísima trayectoria. Bueno, ahora más adelante hablaré un poco más sobre José Raúl Molino. Entonces, él responde, hace una declaración en cadena nacional al país, una declaración llana, diciendo que, bueno, cada metro del canal de Panamá es de los panameños. Y entonces se inicia, por decirlo así, como un sentimiento nacionalista en Panamá, bueno, porque todos los panameños nos hemos sentido ofendidos por esas declaraciones de Trump. En el anuncio que hace, nuevamente empieza a insistir en que, bueno, hay una presencia china, que China está tomando las decisiones, hace referencia a cuántos estadounidenses murieron en la construcción del canal y que, bueno, que se siente estafado y que están estafando a los estadounidenses y que nuevamente que hay que recuperar al canal. El tema entonces está, como bien señalaba el doctor Atilio, nosotros estamos bajo, y aquí, bueno, uso esa frase del general Torrijos, nosotros
firmamos dos tratados. Uno es el Tratado Torrijos-Carter y el otro el de neutralidad. Un líder político de la década del 70, él acuñó una frase que con el Tratado de Neutralidad nosotros quedábamos bajo el paraguas del Pentágono. Entonces, ese tratado de neutralidad, bueno, establece, por ejemplo, de que nosotros no podemos establecer peajes que discriminen. O sea, un peaje para uno y otro peaje para otro, que debe ser objetivo. Entonces Trump está tratando de meterse por allí, es decir, como planteando que nosotros estamos incumpliendo el tratado de neutralidad, porque el tratado de neutralidad también establece que, bueno, Estados Unidos y Panamá debe garantizar, bueno, un peaje, y bueno, el peaje realmente es equitativo, se hace en base a tonelaje, en estándares internacionales. En definitiva, es un invento de este señor, del presidente electo Trump, pero realmente no es una ñamería, porque como decimos aquí los panameños, lo que hace Trump es hacer explícitamente lo que el imperialismo tiene implícitamente pensado hacer, pues. Como ustedes sabrán, Panamá es uno de los países más desiguales, no solo de América Latina, sino del mundo. Entonces también es una oportunidad para que nosotros pensemos cuál es el papel social que debe jugar el Canal de Panamá en el desarrollo económico del país. Entonces también desde los sectores sociales hemos empezado a discutir ese tema. O sea, coyunturalmente aprovechar este momento de ebullición por las opiniones del presidente electo de Estados Unidos para nuevamente traer a colación estos temas que son centrales para nosotros y que nuestra intelectualidad, que va desde Ricardo Soler hasta Marco Gandásegui, fue fundamentalmente trabajar en la idea de un gran proyecto nacional, porque nosotros venimos luchando por nuestra soberanía ya hace más de 60 años, o sea, desde la década del 50, nosotros tenemos experiencias históricas que encuentran, por ejemplo, en el 9 de enero de 1964, un momento cumbre, un corolario muy importante porque logramos establecer una lucha que incluso podemos decir que nuestra verdadera nacionalidad revolucionaria y popular, incluso podemos decir que nuestro país realmente nació como país el 9 de enero de 1964 cuando nos enfrentamos frontalmente a los estadounidenses por el simple hecho de que nosotros los panameños queríamos poner nuestra bandera, la bandera panameña, al lado de la bandera estadounidense como se establecían los acuerdos de ese momento. Nace Israel en el año 48, por tanto nace en virtud, también otro de los mitos es que la ONU le habría dividido Palestina en dos estados, ¿no? Un estado judío y un estado palestino. Nunca fue una resolución, la 181, que fuera vinculante o que fuera una exigencia. Más aún, el texto de esa resolución hablaba de una recomendación en virtud de la llamada Comisión Pell, que era una comisión, además de un personaje británico vinculado a la comunidad sionista británica, que dice, bueno, hay tantos conflictos entre judíos, entre el sionismo y la población nativa palestina, que sería bueno dividirlos, ¿no? Y entregarle un Estado a esos europeos de creencia judía, sobre todo viniendo de un holocausto como el que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Se conjugan ahí entonces elementos de crisis de conciencia europea, crisis de conciencia de organismos internacionales, las pretensiones de un sionismo que era la punta de lanza del imperialismo británico al principio y los intereses norteamericanos después, y se crea artificialmente esta entidad que llamaron Israel. Lo que acontece hoy en Asia Occidental, o nos circunscribimos más bien al levante mediterráneo, es decir, el Líbano, Palestina, Siria, Irak, es algo que no tiene poco tiempo, tiene muchísimo tiempo y en específico Palestina, estamos hablando de 76 años, casi 77 años, de un proceso de ocupación, de colonización y exterminio a manos de un régimen colonial, un régimen extranjero con colonos extranjeros, principalmente europeos, que se fue instalando en territorio de Palestina y que finalmente nace a la vida internacional en mayo del año 1948. Esa es la vida de Israel, ¿no? Claro. Eso es lo que se llama Israel, 76 años. Todo lo demás
tiene que ver con mitos fundacionales, tiene que ver con megalomanías, tiene que ver con destinos manifiestos, tiene que ver con considerarse en función de esta conjunción entre semitismo, judaísmo y sionismo, considerarse un pueblo elegido para una tierra prometida, ¿no? Es decir, una serie de mitos que incluso historiadores israelíes lo señalan muy bien, como Shlomo Zahn, como Ilan Papé, como Bennett Morris y otros que hablan específicamente de estos temas para no situar nombres de aquellos que indudablemente podrían corresponder y decir, no, se trata de gente que tiene un concepto o una práctica antisemita, antijudía o antisionista. No, los propios historiadores los nuevos historiadores israelíes son muy claros al respecto. Le llaman los mitos fundacionales, incluso tienes tú a Shlomo Zahn, que tiene un par de libros bien interesantes, que es La invención de los judíos y La invención de Israel, que son muy elocuentes, muy precisos, muy profundos respecto a esta situación. Los asesinados, hasta ahora 45.000, más de 120.000 heridos, la destrucción del 75% de Gaza, ha sido principalmente por población civil, 70% mujeres y niños. Y me estoy quedando corto porque la cifra es la que establece el Ministerio de Salud de Gaza, que además es cuestionado por ser el Ministerio de Salud de Gaza, ¿no? Controlado por Hamas, como dicen los medios. Pero voy a tomar lo que dice la revista médica británica The Lancet, que hace 2 meses y medio, casi 3 meses, sacó un estudio que establecía que en realidad la cantidad de muertos a ese entonces, 3 meses atrás, significaron más o menos 186.000 muertos, directos e indirectos. Directos por bombardeos, por drones, por tanques, por aviones, por naves de guerra en el Mediterráneo, por fósforo blanco, por destrucción de hospitales, por destrucción de escuelas, de mezquitas, de universidades. Entonces dice, aquí hay que considerar las muertes también de aquellas personas palestinas que no tienen acceso a medicamentos, personas con diabetes, personas con distintas patologías, aquellos niños nacidos en neonatologías que no sobreviven porque no hay energía en los hospitales, mujeres embarazadas que mueren durante el parto porque no hay elementos, no hay antibióticos, no hay anestesia, es decir, 186.000 muertos. Y cuando Alex dice 186.000 muertos, ¿qué significa? Bueno, en Gaza significa el 8% de la población. Si esa población fuera considerada en un país como Chile, en Chile tenemos 20 millones de habitantes, significaría 1.6 millones de muertos. Si fuera Estados Unidos, que tiene 330 millones, serían 28 millones de muertos. Eso es un holocausto, eso es un genocidio, en cualquier mirada que uno haga de esa situación. La consideración permanente de victimismo es la víctima, víctima del mundo musulmán, víctima de la resistencia, víctima de Irán, víctima de... Siempre hay un victimario contra Israel. O sea, aquí el victimario es al revés. El victimario se llama régimen israelí. Por tanto, hay aquí también una consideración de que todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido no es nuevo, no lleva 14 meses, lleva 76 años, pero además se une, Israel ha sido un ente desestabilizador del conjunto del levante mediterráneo. Ha invadido en 3 ocasiones el Líbano, año 78, año 82, recién se retira el año 2000 cuando es derrotado por Hezbollah y vuelve a invadir el Líbano el año 2006 cuando nuevamente es derrotado por Hezbollah. Ataques permanentes contra Siria. Acuérdense que ocupa los altos del Golán, los altos del Golán sirio, pero ahora ya no solo ocupa los altos del Golán, sino que el conjunto de los altos del Golán. Y ha ingresado a territorio sirio en más de 600 kilómetros cuadrados. Entonces, hay una situación, si se puede resumir de esa manera, Atilio, que hay un ente desestabilizador de Asia Occidental que no solo pretende la destrucción de Palestina bajo lo que denomino un plan de solución final al estilo de la conferencia de Wannsee, allá en el año 42, de los nazis. Aquí hay un plan de solución final que se establece no solo porque se me ocurra o porque otros autores hablen de ello, sino porque la realidad indica que las declaraciones y las acciones del régimen político civil militar israelí va encaminado al exterminio de la población palestina. Sí, todo palestino mayor de 4 años es un terrorista. Mujeres embarazadas, Ayelet Shaked, diputada, ex ministra de Justicia, las mujeres embarazadas palestinas deben ser
asesinadas porque llevan serpientes en su vientre. Y si te remontas a Ben Gurión, Uh, si te remontas a terrible, Golda, es terrible. exactamente lo mismo. Dime Entonces una nos cosa. encontramos ante un ente criminal que no solo está destruyendo Palestina, sino que a su vez está cumpliendo lo que ha dicho permanentemente. Lo dijo Benjamín Netanyahu tras la firma del cese al fuego con el Líbano, con Hezbollah, que se prepare Bashar al-Assad, que se prepare Siria porque vamos. Y eso es lo que está aconteciendo y ahí podemos hablar de lo que acontece hoy en Siria. Interesantísimo todo. Déjame, hay varias cuestiones que vos has levantado y que son imprescindibles para entender el tema. Una cosa que es enigmática es la siguiente. Ha habido algunos rehenes que fueron devueltos a Israel o fueron recuperados por Israel, pero que quedan, según dicen la prensa israelí, quedan más de 100 todavía en manos de Hamas. ¿Es cierto eso o son números que inventan las usinas de propaganda del régimen israelí? ¿Cómo está el tema ese? Porque además parece que Israel se niega a hacer una negociación de canje de rehenes, ¿verdad? Los rehenes son, suena como una especie de contradicción, ¿no? Los rehenes efectivamente están en manos de Hamas, de la resistencia palestina, pero son rehenes israelíes también. ¿En qué sentido? Que Israel los utiliza como moneda de cambio, como explicación, como excusa, porque dice no hay negociaciones mientras no liberen a los rehenes. Y cuando Hamas, a través de la intermediación egipcia o de Qatar, dice hablemos de intercambio de rehenes, porque no se habla de los 10.000 secuestrados palestinos que existen hace muchos años, bajo detenciones administrativas, que es una figura que no existe en el derecho. La detención administrativa es no tener juicio, no tener acusación y mantenerte por décadas prisionero.